Muy bien, tenemos que regresar y continuar esta segunda hora esta mañana. Hablemos acerca de esta dama que hemos hablado, Esther. Hemos establecido la historia de Esther en medio de esta historia porque ahí es donde se localiza. Quiero que te des cuenta y que ella es parte de esto. Este es un comentario, no voy a volver a Nehemías, pero Nehemías viene y vuelve a regresar a Persia y vuelve a regresar. Y hay buenas posibilidades que todos ellos que han ido y venido y hayan transferido autoridad, Esther y Nehemías y Esdras y muchas otras de estas personas se hayan conocido las unas con las otras, eran contemporáneos, han tenido compañerismo. Entonces, a pesar, a la luz de todos los eventos, de la influencia de los judíos, que todos ellos se hayan conocido y todo este liderazgo haya trabajado junto y haya tenido comunión, no tenemos evidencias de esto. Y Esther es, por supuesto, es uno de los libros más inusuales porque la historia de Esther es una historia, está en una burbuja, no incluye a las otras personas, no la vemos en ninguna parte de la escritura, ninguna de estas otros personajes estaban involucrados en la historia, no hay interconexión. Entonces, esta es una de las razones que Esther está localizado al final de los libros históricos, porque no se localiza bien en la historia. Y otra de las razones es porque sí ocurre en este tiempo final. Y es el tiempo en el cual de Persia, que está en autoridad sobre los hijos de Israel, el libro no nos da ninguna pista de quién lo escribió. Pero quien quiera que lo haya escrito sabía que conocía la cultura persa. Y el libro es titulado con el nombre del principal personaje. Entonces, ha sido una persona que era testigo, conocía la historia y supo lo que pasaba, conocía lo que había pasado la historia, probablemente era judío, porque ese es el punto de vista, y algunos dicen que Esdras o Nehemías, otros sugieren que Mardoqueo, el otro personaje principal, posiblemente haya escrito esto. No tenemos una evidencia específica que nos diga exactamente quién escribió este libro. En los eventos que ocurrieron con Esther ocurrieron entre los capítulos 6 y 7 del libro de Esdras. Y probablemente ha sido escrito después de ese periodo o los últimos periodos de la vida del rey Jerjes. Quiero darte unos puntos específicos. Vamos a Esther capítulo 1 y veamos algunos nombres aquí, si podemos entender mejor esto. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Etiopía está debajo de Egipto, ¿conocen eso? Entonces hemos hablado que el imperio persa cubría todo este territorio. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de sus provincias, para mostrarle las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Era una gran fiesta, medio año duró, 180 días, que tenemos esta reunión de toda la nación. Habían venido todos los príncipes. Es una gran reunión. El término hebreo, y aquí el escritor judío dice Asuero. Ese es otro nombre que es difícil de pronunciar a veces. Asueros era probablemente
la persona conocida como Jerjes, que es Jerjes, Jerjes. El rey Jerjes era uno de los más fuertes y más conocidos de los líderes en este tiempo, en el imperio medo-persa. Jerjes I era probablemente quien era. Lo que tú tienes aquí, no es ningún desacuerdo, es un intento de traducir de persa a hebreo y al español, porque tenemos que tenerlo en español. Y el escritor hebreo estaba tratando lo mejor de escribir el nombre en hebreo y para que tenga sentido en su idioma, porque vamos de un idioma a otro con nombres como Juan, en inglés es John, es similar, pero son diferentes. Pero es lo que sucede cuando tú tienes que traducir en 3 idiomas. Y la otra sugerencia es que uno de los últimos reyes, 2 o 3 reyes después, era Artajerjes, que era en el linaje de Jerjes. Y Artajerjes puede haber sido responsable de esta historia. Cualquiera de ellos puede estar en la misma posición y no va a cambiar la historia en ninguna manera. Y esto es lo que estoy tratando de hacer, tratando que tú entiendas quiénes son y cuál es la situación que está apareciendo en esta circunstancia. La historia se desarrolla aquí y si tú no la has leído, tienes que leerla a la rápida, aunque sea. El personal principal es esta joven hebrea llamada Hadasa, Hadasa. Hadasa. Yo creí que era acerca de Esther, es lo que ella es. Y lo que tenemos aquí es, Hadasa es su nombre hebreo y Esther es su nombre persa. Su nombre fue cambiado a Esther. Esther probablemente significa estrella, una estrella en el cielo. Ese es su nombre persa. Y esta era una mujer hermosa. Pues ahí entendiendo la historia, su nombre fue cambiado a estrella o Esther. Hadasa es traducida a 3 idiomas. En español es mártir. Mi abuela se llama mártir. Entonces no te rías, es un nombre lindo en la familia. Entonces, no sé si tú estás entendiendo aquí el tema. Si tú traduces de un idioma a otro, especialmente nombres, aún con palabras en otro idioma, va a haber muchas diferencias en el proceso de todo esto. Y eso te trae a mártir. Esther nos cuenta la historia de esta hermosa mujer hebrea y el rey Jerjes la escoge como reina. Vamos a resumir la historia en lugar de leerla. El rey Asuero tiene esta gran fiesta que estábamos comentando hace un momento atrás y por no sé qué razón su reina Basti no quiso ir. No sé si él la ha ofendido, no sé si ella tenía un grano que no podía cubrir, no sé, pero ella no quería presentarse a la fiesta. Y yo no sé si ella no se presentó los 180 días, pero ella avergüenza al rey y el rey en su ira la quita del reino y le dice, nunca más vas a ser reina. Entonces, al suceder esto, tenemos que buscar otra reina. Y este no es un proceso simple en la cultura persa. Entonces, ellos tienen que ir e invitar a todas las mujeres más hermosas del reino a que vengan y que vengan
y tengan un año de tratamiento de belleza, es lo que vamos a decir, un año de preparación para ser parte del harem del rey. Y el rey luego iba a escoger, iba a decidir quién iba a ser la siguiente reina. Entonces, toda esta gente estaba involucrada. Una de las personas que trabaja cerca del rey es Mardoqueo, y Mardoqueo conoce a Esther y conoce a Hadassah, eso debería decir, y conoce la historia, y él dice: tú eres una mujer tan hermosa, tienes que estar involucrada en esto. Y, y no es un proceso rápido, sino él la trae al proceso y le advierte: y no le digas a nadie que no eres persa, no digas a nadie que eres judía y que has sido traída aquí en cautividad, o quizás ya ha nacido aquí porque era una mujer joven, quizás ella nació de padres judíos. Entonces, ella oculta su identidad y continúa en el proceso, y eventualmente es escogida como la reina de Persia. Y es una altísima posición para una mujer así. Ahora, había otro hombre, porque Mardoqueo era favorecido por el rey, él estaba en una posición de autoridad en el palacio, y era aquella persona que recibía a las personas, saludaba a las personas. Y Amán era el archienemigo, y él se da cuenta que cada vez que él entra en el palacio y veía que no, Mardoqueo no se inclinaba a él cuando él entraba al palacio. Entonces, él va a través de este proceso de decir: ¿quién es este hombre? ¿Cuál es el asunto aquí? Y se enoja. Y a veces nosotros nos enojamos cuando nuestro orgullo se nos interpone. No voy a predicar sobre eso, porque la historia no nos cuenta de cualquier manera. Entonces se da cuenta que Mardoqueo es judío, y él no puede perseguirlo directamente a él, porque es una persona favorecida del rey. Entonces no puede desquitarse con él directamente. Entonces él piensa y dice, y le pide al rey escribir un decreto que todos los judíos, todos estos extranjeros que nos traen problemas, sean ejecutados en cierta fecha. Entonces, ¿cuándo quieres hacer esto? Y él dice: no sé. Entonces echa suertes, era como lanzar dados, así. Cuando nosotros pensamos en echar suertes, pensamos en dados. Quizás era algo diferente o algo similar a lo que nosotros conocemos como dados, y lanzan suertes, el P-U-R, y escoge la fecha, bueno, conocen la fecha, una fecha en marzo del siguiente año, en esa fecha, y el decreto sale desde el rey, y una vez que el rey persa envía el decreto, no puede ser revocado, porque nunca en su ley las palabras que salen de la boca no pueden ser nunca revocadas. Si él las ha hablado, es todo. Y quizás es lo que ha sucedido con la reina Basti, porque hay la posibilidad: oh, no debería haber hecho esto de destronarla, pero ya es demasiado tarde, Basti ha tenido que irse. Entonces tienen que buscar una nueva reina. Y todo este proceso continúa en esto. Ahora, el rey envía este decreto que todos los judíos tienen que ser asesinados en cierta fecha, y Mardoqueo, que es primo de Esther, va a Esther y le dice: tú tienes que hacer algo. Ella le dice: no puedo hacer nada. Puedes hablar al rey, le dice. Él no puede cambiar eso. Pero tú puedes salir con algo. Tienes que ver y buscar su atención. Yo no puedo entrar a su presencia, porque no puedes acercarte al rey a no ser que él te invite a venir a su presencia. Aún como reina, ella no tenía la autoridad. Cuando él estaba sentado en el trono, ella no tenía la autoridad de entrar y hacerse presente. Entonces, nadie entraba a la presencia del rey sin su expresa invitación. Entonces,
Mardoqueo dice, tú tienes que encontrar la manera para hacer algo. Y una de las escrituras claves, vamos a ver en el capítulo 4 de Esther, capítulo 4, Esther capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 13. Aquí Mardoqueo está hablando con Esther. Verso 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es muy posible, he escuchado predicar a alguien de este versículo o citarlo. Para esta hora has llegado al reino. Quizás Dios tiene esto en su control y te ha puesto en esta posición para que tú puedas hacer esto, esta cosa tan importante. Entonces, allí tenemos todas estas historias y el peligro y la conspiración de Amán, de todos los judíos. Él sugiere que Dios te ha puesto aquí para que liberes a los judíos de esta situación. Quiero poner otros pensamientos. La palabra clave en este libro es la palabra judío, o la palabra judío o judíos, aparece 44 veces. Entonces el énfasis es muy claro que es acerca de la salvación de los judíos y se refiere acerca de liberar a los judíos. Ahora, es muy interesante entender que estamos hablando que Dios va a liberar a los judíos, pero nunca se menciona el nombre de Jehová, ni Yahvé, ni ni Elohim. No hay ninguna mención del nombre de Dios, en ninguna manera. Y esta es otra de las razones porque los hebreos casi no lo incluyen en el canon de la Escritura y no lo ponen en la lista, porque es una buena historia y es una historia cerca de Dios, pero no se refiere a él directamente, no nos dicen eso. No hay mención de la religión de los judíos o de los ritos, ni de las leyes, ni de los sacrificios. No hay nada de las cosas que usualmente se supone que tenemos que hablar en la Escritura, especialmente en el Antiguo Testamento, pero nos muestra que Dios realmente se ocupa de su pueblo y las cosas que están ocurriendo ahí, aunque no se menciona ese nombre. Y lo que vemos en este punto, cuando Mardoqueo le habla, Dios te ha puesto en esta situación y has alcanzado realeza para este tiempo, para esta hora. Y la historia continúa. Él toma el riesgo y ella va y va y él extiende su mano y le dice, tú puedes venir. Y él la recibe. Y por supuesto hay cuadros muy hermosos. A veces nosotros tenemos temor de acercarnos a la presencia del Dios vivo y pensamos que no nos va a recibir. Si nosotros empezamos a entrar a su presencia humildemente, Él nos va a recibir. Es otro mensaje, otro cuadro que está ahí. Y Él la recibe y le dice, ¿qué quieres? Tú eres tan maravillosa, Él la ama tanto y es tan hermosa. ¿Qué quieres? Yo te voy a dar todo lo que pidas. Y ella le dice, ella estaba pensando cómo iba a hacer esto. Y ella dice, yo quiero hacerte un banquete. Entonces, ¿cuántos de ustedes saben que cuando uno ha acabado de comer y está lleno, satisfecho y estás feliz? Entonces le dice, yo quiero invitar a la gente que te sirve, que venga Amán. Y ella ya conoce todo el plan. Y una vez que termina de comer, el rey, ya sabes, inteligente, le dice, ¿qué quieres? Y estoy feliz, ¿qué quieres? Y quiero que vuelvas otra vez mañana y hagamos otro banquete. Y regresan. Y Amán está sentado ahí,
Él ha estado invitado a la cena privada del rey y su esposa. Él está feliz de todo lo que está sucediendo y eventualmente, cuando acaba la historia, ella le cuenta la historia al rey de todo lo que está sucediendo y que este es su pueblo y que su pueblo es inocente y que no había razón para que esto suceda. Y para cortar la historia, cuando ella le cuenta todo esto al rey y le dice lo que está pasando, y ella da la vuelta a las mesas y dice, Amán es este inicuo que está conspirando contra mi pueblo, y el rey se da cuenta y que él no podía cambiar el decreto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces ella dice, ¿por qué no haces legal que los judíos se puedan defender, que puedan vengarse? ¿Por qué no los apoyas con tu poder para que ellos puedan hacer lo que ellos quieran? Y lo que sucede antes que llegue la fecha de la ejecución de los judíos y darles a los judíos la libertad y el respaldo de todo el ejército para vengarse y defenderse. Entonces todos aquellos que habían conspirado ya habían muerto hace tiempo. Entonces cuando llegamos a la fecha de la ejecución de los judíos, no hay quien quiera asesinarlos. No hay nadie que quede para hacer esto. Entonces fueron liberados en este proceso. Amán y sus 10 hijos fueron todos colgados en las mismas horcas que ellos construyeron. Y Amán tenía esta horca enorme para colgar a Mardoqueo para que todos lo vean. Él estaba tan enojado con Mardoqueo. Y él dijo, y construyó estas horcas enormes para colgar a Mardoqueo públicamente. Y Amán y 10 de sus hijos son colgados en esas horcas públicamente y todos los ven. Entonces Dios los libera de una manera milagrosa. Esta es una historia inusual, cómo ellos vencieron a los enemigos de los judíos. Ahora, veamos en el capítulo 9 y verso 20. Y dice, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. Entonces, él envía un decreto y ahora vamos a tener nosotros una fiesta, porque festejando lo que sucedió. Veamos el verso 22. Como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones a cada uno, a su vecino, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos. Quiero que dejar caer este pensamiento. Agag. ¿Se acuerdan de Agag? Y de Saúl peleó contra Agag y, y se le dio la misión de destruirlos y no lo hizo. Agag. Es tan asombroso como las historias vuelven otra vez. Continuemos. Dice, para un plan para destruirlos y habían echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por eso llamaron esos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llegó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí y sobre su descendencia, sobre todos los allegados a ellos, que no dejaran de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme al tiempo, cada año. Entonces, por generaciones y hasta ahora, los judíos celebran el Purim. Son 2 días
de fiesta y de gozo y de celebración porque fueron liberados. Y esta celebración empieza aquí en esta historia. Es un tiempo en el cual ellos comparten regalos, así como en Navidad. Empieza al principio de marzo, entonces estamos cerca en este tiempo del año. Y la celebración continúa de año a año en este proceso y gozan de la bendición, porque una vez más, Dios liberó a su gente y los ha liberado de todas estas cosas. Entonces hemos terminado desde el Génesis hasta Esther, al final de todo esto. Hagamos algo para resumir todo esto. Vamos a tener un examen final. Es un intercambio final de información, de vuestra información a mí. Yo les he dado mucha información, ahora ustedes me la tienen que retornar. Y lo llamamos examen. Pero a mí me gusta pensar como un intercambio de información. El examen final empieza con Josué. No va a ser de todo el bimestre. Empieza con Josué, donde hemos quedado en nuestro anterior examen, y luego va a ser hasta lo que hemos hablado hoy. Quiero hacer esto de esta manera porque lo voy a explicar mientras continúan. Revisa las notas que has tomado en clases, porque la mayor parte del examen viene de las clases. Lee tu libro de texto que es requerido y ve toda esa sección. Ella cubre varias partes que yo no he cubierto. No necesitas memorizarte fechas, excepto las dos que ya te he dado. La caída de estos dos reinos. Y son muy importantes. Esos son muy importantes. Israel y Judá. No tienes que memorizar los nombres de todo esto, porque el examen es con alternativas verdadero y falso. Cuando es selección múltiple, yo a veces me pongo a pensar, a veces hay más de una alternativa que es correcta. Tú tienes que tomar la mejor. Encuentra la mejor. Y a veces es verdad, pero no es la mejor respuesta. Entonces busca la mejor respuesta. Ya has tomado uno de mis exámenes, entonces ya sabes cómo son. Entonces, repasa tus notas, tu libro de texto y familiarízate con lo que tienes ahí, porque eso te va a ayudar más que nada. Lo que digo es que vamos a tener nuestro examen en el tiempo de clases la siguiente semana. Va a ser con libro abierto, con Biblia abierta y con notas abiertas. Entonces por eso va a ser largo y te va a tomar bastante tiempo. Esta es la advertencia. Si no has estudiado y no has revisado tus notas y no has acabado antes de llegar aquí, tú puedes decir, no, voy a ver cuando llega. Vas a tener tanto trabajo buscando las respuestas que te va a faltar tiempo. ¿Está bien? Esta es mi advertencia. Y lo digo eso por experiencia. Habiendo visto a otros estudiantes, abriendo sus Biblias, tratando de encontrar sus respuestas. Yo me acuerdo que ha dicho esto. Si tú estás familiarizado, ya has estudiado con anticipación, el examen va a ser fácil para ti. Entonces, si has hecho bien en los ensayos que has escrito, y es la razón, no hay ninguna respuesta complicada, simplemente selección múltiple, no va a haber respuestas complicadas, va a ser verdadero y falso, a veces encontrar la respuesta verdadera, y como lo hemos hecho en el anterior examen. Mientras continuamos con eso, asegúrate que tú entiendes los mensajes principales de cada libro, porque es algo que hemos tocado. ¿Cuál es el mensaje principal que se predica en cada libro?
y qué tenemos que aprender. Tienes que familiarizarte con las historias principales y personajes principales. Hay muchas historias que hemos saltado y muchos personajes hemos saltado. No voy a saltar ni preguntar de un personaje que no hemos visto. Familiarízate con las historias principales y los temas principales que están en cada uno de estos libros. Y va a ser similar en contenido a lo que has hecho en el anterior examen. Te va a ir bien. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de algo? Las dos fechas que necesitas recordar es la caída de Israel en el año 722 antes de Cristo y la caída de Judá el año a Babilonia el año 586 antes de Cristo. Esas dos fechas que creo que son muy importantes y tiene que ser consistente y te van a ayudar a interpretar mucho de la escritura, esas dos fechas. Y las otras fechas, hemos hablado de muchas fechas, pero no voy a preguntarlas las otras. Entonces, hemos llegado aquí por fe y el siguiente bimestre vamos a continuar acerca de los libros de poesía, los libros de los profetas. Otra de las cosas que quiero decir antes de terminar, que toda esta historia que hemos visto hasta ahora, hasta al final, tenemos que tener como base en nuestras mentes cuando veamos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los profetas, hasta Malaquías. Si tú no entiendes este trasfondo histórico, no vas a entender, porque todo esto se coordina y los ponemos en su lugar. Y lo que vamos a hacer en nuestro siguiente bimestre, vamos a ponerlos en esta línea de tiempo que hemos creado en nuestras mentes y dónde pertenecen y a quiénes ministran y por qué dijeron lo que dijeron. Vamos a continuar. Tenemos mucha historia aquí, entonces vamos a ir a una dirección diferente en los libros Salmos, o podría decir Job hasta Malaquías. Dios bendiga.